¿Por qué Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La crucifixión de Jesucristo es un evento central narrado en el Nuevo Testamento y a menudo se considera el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, simbolizando el sacrificio final de Jesús por los pecados de la humanidad. Este evento está marcado por un drama de traición, el cumplimiento de la profecía y el profundo compromiso de Jesús de cumplir la voluntad de Dios, a pesar de tener la oportunidad de evitar el sufrimiento. Jesús eligió enfrentar su fe, demostrando su obediencia al plan de Dios y su amor por la humanidad. Luego Jesús fue severamente azotado, ridiculizado y obligado a cargar su cruz hacia el lugar de ejecución conocido como el Gólgota, o el lugar del cráneo. Mateo, capítulo 27, 31. Allí fue clavado en la cruz y suspendido entre dos criminales. Sobre su cabeza se colocó una placa que decía: Rey de los Judíos. Fue despreciado, ridiculizado, rodeado de enemigos, y tuvo los pies perforados mientras estaba en la cruz. Jesús pronunció varias declaraciones significativas, incluida la que proclamó alrededor de la hora 9, cuando gritó con voz alta y angustiosa: Eli, Eli, lama sabactani. Mateo 27, 46-49. Esta es la única palabra que aparece en más de un evangelio, y fue la única expresión de Jesús en los evangelios de Mateo y Marcos, al citar el Salmo 22. Jesús declaró el cumplimiento de esa profecía en su agonía y en su exaltación. Luego el Salmo continúa diciendo: Me respondiste, declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Leemos que él lloró, indicando una emoción poderosa o un llamado a Dios. Esto es notablemente la única vez en los evangelios sinópticos en que Jesús se dirigió a Dios sin llamarlo Padre. Jesús dijo: ¿Por qué me has abandonado? Durante su vida, Jesús experimentó mucha angustia y sufrimiento, tanto físico como emocional. Sin embargo, nunca experimentó estar separado de su Padre. En este momento exacto, soportó algo que nunca había experimentado antes en su vida. Hubo un significativo sentido en el que Jesús, con razón, se sintió abandonado por su Padre. En este momento, ocurrió una transacción sagrada. Dios, el Padre, consideró a Jesús como si fuera un pecador. Como escribió el apóstol Pablo más tarde, en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Es decir, seríamos hechos aceptables para él y colocados en una relación correcta con él por su gracia amorosa. Jesús soportó la retirada de la comunión del Padre y el derramamiento de su ira como un sustituto por el pecado de la humanidad. Aunque la agonía física que Jesús soportó fue terrible, la angustia espiritual que sufrió en la cruz, al ser condenado por el pecado en nuestro lugar, fue lo que más temía en la crucifixión. Este fue el cáliz de la justa ira de Dios, que tembló al beber. Imagina esto: estás a punto de pasar por una de las muertes más dolorosas que una persona puede experimentar. Habrá humillaciones e insultos lanzados contra ti, y las personas que vendrán a arrestarte llegarán pronto. En Lucas 22, Jesús deja de dirigirse a sus discípulos y comienza a orar al Padre. Lucas 22, 41-42. Se retira a una distancia de un tiro de piedra, se arrodilla y ora diciendo: Padre, si estás dispuesto, aparta de mí este cáliz de la ira divina, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya siempre. Jesús desea que el cáliz de la ira sea apartado de él, pero solo si hay otro camino. No mi voluntad, sino la tuya, agrega. Jesús coloca sus cargas ante Dios, pintando un retrato muy humano mientras enfrenta su muerte con una serie de emociones. El retrato de Jesús hecho por Lucas no oculta su divinidad. Lo retrata como alguien que puede identificarse con nuestras fallas y traumas. Jesús no es eximido de la prueba. Su dolor no es simple, sino complejo. Solo podemos comenzar a comprender su agonía, recordando que tuvo que soportar el castigo que el pecado merecía para millones y millones de personas. En el jardín, la humanidad se revela por completo en Jesús. Bebió el cáliz de la ira del Padre para que no tuviéramos que beberlo nosotros. Isaías 53, 3, 5. Jesús
vivió cada momento en un estado de comunión consciente con Dios el Padre, acompañado por una confianza continua en el Padre y el Espíritu en busca de ayuda. Sin embargo, en el momento de su crucifixión, Jesús se sintió desamparado y abandonado, ya que parecía que el Padre estaba lejos y no venía en su auxilio. Si deseas saber cómo se sintió Jesús, lee el Salmo 22, Salmo capítulo 22, 12-8. David usó esta conmovedora frase poética para describir la extensión de su miseria. Obviamente David no pereció durante la crisis retratada en el Salmo, pero Jesús, el Hijo de David, no solo se acercó al borde de la muerte, sino que fue arrojado al polvo de la muerte. Las palabras de triunfo de David, que fueron perfectamente cumplidas en Jesús, expresan una profunda sabiduría espiritual y profundidad. El Dios que respondió al abandonado también permitió la aflicción del afligido. Dios usó y usaría esta aflicción para buenos y grandes propósitos. Al explorar la profunda pregunta de por qué Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos sumergimos en uno de los momentos más cargados de emoción de la vida de Jesús. Esta declaración, encontrada en Mateo 27:46 y Marcos 15:34, resuena con una profundidad de experiencia humana y misterio divino. No fue solo una señal de su profundo dolor y sufrimiento, sino también un momento que completó una predicción hecha mucho tiempo atrás, encontrada en la primera línea del Salmo 22. Este salmo, escrito por David, es una canción que habla sobre alguien que pasó por muchas dificultades, pero terminó encontrando rescate y alivio. Jesús de Nazaret cumple la profecía mesiánica del siervo sufriente del Señor, Isaías 53:12, Marcos 15:28, Lucas 24:46. Este grito desde la cruz no es solo una expresión de dolor, también es un cumplimiento de la profecía. Al invocar esta escritura, Jesús se identifica con la profecía del Mesías en el Antiguo Testamento. Los paralelos entre la crucifixión de Jesús y los detalles en el Salmo 22 predicen al Mesías encontrado en el Antiguo Testamento, lo que ayuda a que las personas confíen más en que Jesús realmente era el Mesías prometido, mencionado en estos escritos antiguos. Es un testimonio poderoso de que Jesús es el Mesías prometido que estaba predicho para sufrir y traer redención a la humanidad. La expresión de sentimiento de abandono por parte de Jesús lo hace profundamente identificable con nosotros. En momentos de sufrimiento o sensación de abandono, podemos encontrar paz y saber que Jesús mismo experimentó estas intensas emociones humanas. Este importante evento es clave para lo que creemos y muestra que Jesús no solo murió una muerte triste, murió con un propósito. Este acto tenía como objetivo reparar la relación entre los humanos y Dios. Vemos a Jesús como el Salvador que, al pasar por el dolor y la muerte, trajo a las personas de vuelta a Dios. La Biblia dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Este versículo significa que Dios envió a Jesús a la tierra para morir por nosotros, para que pudiéramos ser perdonados y tener una oportunidad de vida eterna con Dios. El grito de angustia de Jesús no fue el fin de la historia, sino un camino hacia la resurrección y la esperanza. Podemos encontrar paz en el conocimiento de que, no importa cuán abandonados nos sintamos, nuestro amoroso Padre siempre está con nosotros, transformando nuestras tristezas en alegría y nuestra dolor en esperanza.